Despegó en plena guerra, voló directo hacia su propia base y desapareció en la oscuridad del desierto. No hubo explosión. No hubo restos. No hubo un solo cuerpo. Durante 16 años, nadie supo dónde estaba el bombardero ni qué fue de sus 9 hombres. Hasta que la arena del Sahara devolvió uno de los hallazgos más perturbadores de toda la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de Lady Be Good, el avión que se esfumó sin dejar rastro. Uno de los casos más extraordinarios de la guerra aérea, y también uno de los más tristes. Un misterio que tardó casi 2 décadas en empezar a resolverse, y que, en parte, sigue abierto hasta hoy. 4 de abril de 1943. El norte de África todavía ardía bajo la guerra. En un campo de aterrizaje llamado Soluch, en la Libia ocupada por los aliados, se preparaba una misión más. El objetivo estaba al otro lado del Mediterráneo, el puerto de Nápoles, en Italia. Un bombardeo desde gran altura contra sus instalaciones portuarias. El avión era un B-24 de Liberator, un bombardero pesado de 4 motores, capaz de volar miles de kilómetros con gran carga. Pertenecía al 376º Grupo de Bombardeo de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos. Lo habían bautizado Lady Be Good, por una canción popular de la época. Era una aeronave casi nueva, sin apenas horas de combate real. A bordo iban 9 hombres jóvenes. Al mando, el primer teniente William Hatton, a su lado, el copiloto Robert Toner. Para casi todos, aquella era su primera misión de combate. Esa tarde despegaron 25 Liberators en 2 oleadas. El Lady Be Good iba en la segunda. Pero el despegue fue caótico, una fuerte tormenta de arena se levantó sobre el desierto. El polvo reducía la visibilidad y obligaba a volar casi a ciegas. Varios aviones abortaron. Otros nunca llegaron a formar bien en el cielo. El Lady Be Good siguió adelante, hacia el mar, hacia Nápoles. Sobre el objetivo las condiciones eran pésimas, y muchas tripulaciones ni siquiera soltaron sus bombas. Cae la noche sobre el Mediterráneo. Y es aquí, en la oscuridad, donde empieza el verdadero misterio del Lady Be Good. Cerca de la medianoche, las estaciones de tierra captaron una transmisión. Era el Lady Be Good, pidiendo una marcación de radio para orientarse. Acton informó de que su radiogoniómetro no funcionaba. Ese instrumento servía para encontrar la dirección de la base. Sin él, era fácil perderse en la oscuridad total. La base le dio una orientación. Y después, silencio. Sin una sola luz que lo alertara, el bombardero sobrevoló su propio aeródromo en la negrura, y siguió volando hacia el sur. Hacia el corazón del Sahara. Durante horas, sus hombres creyeron que aún estaban sobre el mar, buscando la costa. En realidad se internaban en el desierto más grande y letal del planeta. El Lady Be Good nunca aterrizó en Soluch esa noche. Cuando amaneció el 5 de abril, el avión y sus 9 hombres simplemente no estaban en ninguna parte. La hipótesis parecía lógica, se había quedado sin combustible y había caído al mar. Durante días se rastreó la costa libia. No apareció nada, ni combustible, ni restos, ni botes. A nadie se le ocurrió buscar tierra adentro, cientos de kilómetros al sur. Parecía absurdo. ¿Por qué iba un avión que volvía del mar a internarse en el corazón del desierto? El Lady Be Good fue declarado perdido en acción. Sus 9 tripulantes pasaron a la lista de desaparecidos. Para sus familias, no hubo tumba ni explicación, solo un telegrama y un vacío que duraría años. Pasaron 15 años. Terminó la guerra. El mundo cambió por completo. Y entonces, en noviembre de 1958,
el silencio se rompió de la forma más inesperada. En el este de Libia, equipos de exploración petrolera recorrían el Sahara. Una de esas tripulaciones, sobrevolando la zona, detectó algo extraño sobre la arena. Sobre la inmensa extensión del mar de arena de Calancio había una forma que no debía estar allí, el contorno inconfundible de un avión, partido, pero todavía reconocible. Estaba a unos 710 kilómetros tierra adentro, en pleno desierto profundo, lejísimos del mar donde todos creían que había caído. Una de las regiones más áridas y vacías del planeta. En 1959, un equipo llegó por tierra hasta los restos. Y lo que encontraron resultaba casi imposible de creer. El avión estaba partido en dos, pero asombrosamente conservado, el clima seco lo había momificado en el tiempo. En el morro aún podía leerse el nombre pintado, Lady Bighorn. Dentro había radios que todavía funcionaban, un termo con líquido, agua y provisiones. Según los relatos, incluso quedaba café que aún se podía beber. Las ametralladoras seguían operativas. El tiempo parecía detenido dentro de aquel fuselaje desde 1943. El avión entero daba la impresión de estar esperando el regreso de su tripulación. Pero allí no había nadie. Ni un solo cuerpo a bordo. El misterio, lejos de cerrarse, se hacía de pronto mucho más profundo. Si el avión estaba intacto y vacío, ¿dónde estaban los 9 hombres? La inspección reveló un detalle clave: faltaban los paracaídas. La tripulación había saltado antes de que el avión tocara tierra. Perdido y sin radiogoniómetro, no había caído al mar, sobrevoló su base sin verla y siguió hacia el sur, creyendo que aún estaba sobre el agua. Cuando los motores empezaron a fallar por falta de combustible, los 9 saltaron. De noche, en paracaídas, sobre un océano de arena que ni siquiera podían ver bajo sus pies. El avión, ya sin nadie a los mandos, planeó solo y se posó suave sobre la arena. Por eso lo hallaron casi entero. Una paradoja terrible: el avión vacío sobrevivió 16 años, pero los hombres que lo abandonaron cayeron sobre la peor tierra posible. La pregunta más dura seguía sin respuesta. ¿Qué les pasó a los 9 hombres tras tocar tierra, en mitad del desierto, en plena noche? La respuesta llegó en 1960. Ese año, las búsquedas dieron con los primeros restos humanos, 5 cuerpos juntos, a unos 130 kilómetros al norte del avión. Habían caminado más de 100 kilómetros por el desierto buscando ayuda, con casi nada de agua. No habían muerto al saltar, habían sobrevivido, y habían luchado. Junto a uno de ellos apareció algo que lo cambió todo: un diario. El cuaderno del copiloto, Robert Turner, que anotó, día tras día, la lucha del grupo por sobrevivir. El diario abarcaba poco más de una semana. Describía el frío brutal de las noches, el calor implacable de los días, y una esperanza que se apagaba poco a poco. Avanzaban de noche, creyéndose cerca de una costa que estaba a cientos de kilómetros. En algún momento, el grupo se dividió. Unos quedaron atrás, agotados. Otros, más fuertes, siguieron hacia el norte, en un intento desesperado de hallar ayuda. El 12 de mayo de 1960 apareció Gashali, a decenas de kilómetros más al norte. Días después, Harold Repslinger, todavía más lejos. Recorrieron distancias que desafían lo que se creía posible para un ser humano sin agua. En agosto se hallaron los restos de John Moravka. Él había muerto poco después del salto, su paracaídas no se abrió del todo, y por eso nunca se reunió con sus compañeros aquella primera noche. Con el tiempo se recuperaron 8 de los 9 tripulantes. Pero hay un nombre que el desierto nunca devolvió: el del sargento Vernon Moore. Su tumba sigue siendo, hasta hoy, el propio Sahara.
Partes del avión fueron retiradas y reutilizadas en otras aeronaves. Según varios relatos, algunas sufrieron luego fallos extraños, alimentando la leyenda de una nave maldita. Nunca se confirmó, son historias que crecieron alrededor del misterio. Lo que sí es completamente real es el destino documentado de aquella tripulación. Hoy, restos de Lady Bigot se conservan en museos de Libia y Estados Unidos, con las marcas de la arena aún sobre el metal. El Lady Bigot despegó en plena guerra y voló directo hacia su propia base. Pero la oscuridad y una radio averiada lo desviaron hacia la nada. Sus hombres saltaron sobre un mar que no existía, y cayeron en un desierto sin fin. El avión sobrevivió 16 años, intacto bajo el sol, mientras su tripulación caminaba hasta el límite de lo humano. 8 fueron hallados al fin. Uno sigue desaparecido. Y en algún punto del Sahara, bajo la arena, su rastro nunca volvió a aparecer. Si te gustan los misterios reales de la historia, suscríbete a Desde las Alturas y activa la campana. Cuéntame en los comentarios qué caso quieres que investiguemos a continuación.